Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar siempre pendiente de estos estudios. Es una gran bendición poder compartir la sana doctrina. Todos los lunes a partir de las 8:30 p.m., Dios mediante, estaremos transmitiendo siempre por Facebook Live sobre estos mensajes que son importantes. Estamos en tiempos de tremenda confusión. La gente dice una cosa, dice otra, y todo por no querer ir a la Escritura, todo por no querer quitarse la idolatría, todo por no querer dejar sus propios deseos. Es increíble cuánta gente está confundida. Uno platica con los hermanos y con un versículo que le sacan de contexto, les enseñan un montón de cosas y le tergiversan la Biblia. Y ellos cegados defendiéndolo e incluso ofendiendo a cualquiera que les quiera mostrar la verdad y que ellos puedan rectificar del error. Son tiempos difíciles que vivimos, pero es importante que cada uno de nosotros pueda ir a la Escritura. Hoy vamos a empezar una serie de temas que son hermosos. Vamos a hablar del Éxodo. ¿Por qué es importante el Éxodo? Porque la Escritura nos enseña que eso fue escrito para ejemplo nuestro. Y si fue escrito para ejemplo nuestro, dice que debemos de tomar nota para que no nos pase lo que les aconteció a ellos. En este primer estudio vamos a responder qué significa estar en Egipto, cuál es nuestro Canaán, por qué Dios dejó esos ejemplos por escrito, dónde vemos el mapa profético que debemos recorrer, cuál es la meta del cristiano, cómo sabemos si ya dejamos Egipto. Son preguntas que vamos a responder en este tema y que son importantes. Apenas creo que llevamos como unos 60 temas. Hemos hecho unas 7 u 8 series de temas fundamentales sobre la fe, sobre la gracia, sobre la ley, sobre las ofrendas, sobre los diezmos, sobre los falsos ministros, sobre el cuerpo de Cristo, sobre las pruebas, sobre la Trinidad de Dios. Temas que son importantísimos que cada cristiano los pueda entender, comprobar, verificar y poder enseñar a otros. Hoy vamos a usar el tema del éxodo del cristiano para que veamos qué hermosas enseñanzas hay ahí para que nosotros las podamos aplicar hoy día en nuestras vidas. Primero quiero hablarles sobre las sombras y figuras. ¿Por qué es importante entenderlo? Primera de Corintios capítulo 10, verso 11 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Si usted lee los versículos anteriores de 1 Corintios 10, desde el verso 1, Pablo empieza a citar todo lo que le aconteció al pueblo de Israel estando en Egipto, cómo Dios los liberó, cómo por medio de Moisés ellos dejaron en la tierra de Egipto, pasaron por el agua, es decir, por el Mar Rojo, fueron bautizados, dicen Moisés en la nube, después pasaron en el desierto, pero no llegaron a su destino, no llegaron a Canaán, que era el destino de ellos, a Dios, donde Dios los quería llevar. ¿Por qué no llegaron? Ahí dice que pecaron, que fornicaron, que murmuraron, que tentaron al Señor, que hicieron cosas perversas. Pero lo más tremendo es que el verso 11 dice, estas cosas, es decir, esas cosas que se escribieron ahí, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Imagínense que Dios puso eso por escrito para que usted y yo podamos tomar nota y no nos acontezca, dice el verso siguiente, lo que les aconteció a ellos, que Dios no se agradó de la mayoría de ellos y se quedaron postrados en el desierto. Dios no quería que ellos vivieran toda la vida en el desierto, pero como no se agradó Dios de ellos, simplemente se recuerda de Josué y Caleb y de los niños menores o de los jóvenes de 20 años para abajo, fueron los únicos que alcanzaron la tierra prometida, pero la mayoría del pueblo, incluyendo a María, a Aarón y al mismo Moisés, no pudieron alcanzar en la tierra prometida. Eso es algo tremendo que nosotros debemos de reflexionar porque para eso se dejó como ejemplo y enseñanza para nosotros. Y aquí es bien importante esto, ¿por qué? Porque si usted lee, ahora venga conmigo en Hebreos capítulo 10, verso 1, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la misma sustancia de las cosas, o no la forma misma de las cosas. Ahí lo vamos a dejar. En la ley tiene la sombra, es decir, eso que se dijo de Israel, nosotros, dice la Biblia, tiene una enseñanza para nosotros. ¿Para quiénes nosotros? ¿A quiénes le escribió el apóstol Pablo? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es decir, que Israel va a ser un símbolo, una sombra de la iglesia. Israel no es la iglesia. Mucha gente por muchos años fue engañada haciéndoles creer que Israel era la iglesia. O mejor dicho, que la iglesia había sustituido a Israel.
por un versículo, nuevamente, por un versículo que dice que nosotros somos el Israel de Dios. Y entonces, pero cuando uno lo entiende en el contexto, Pablo está comparando la relación de la iglesia, que es celestial, con la relación de Israel, que es terrenal. Pero en ningún lado la Biblia está diciendo que la iglesia sustituye a Israel. Si la iglesia supiera eso, tan siquiera esa cosa, no la engañaran con ese montón de promesas que le sacan que son para Israel y que se las quieren poner literalmente a la iglesia, como ser cabeza, ser prosperidad, ser reyes en este mundo y un montón de cosas que tienen que ver con las promesas de Dios para el pueblo de Israel y que se van a cumplir en la segunda venida, porque Dios o el Señor Jesucristo va a establecer un reino milenial y Israel va a ser cabeza de todas las naciones para cumplirle lo que les prometió. Pero ahí no tiene nada que ver la iglesia. Si nosotros supiéramos eso, entenderíamos que la ley solo tiene la sombra. Ese pueblo de Israel que es terrenal es una sombra del pueblo de Dios, que es la iglesia, que es el celestial. El pueblo terrenal es Israel y el pueblo celestial es la iglesia. La iglesia no es Israel. Entonces, vamos a tomar ejemplo, porque esa es una sombra de lo que a ellos les aconteció, que ahora nosotros como iglesia debemos de tomar nota. Entonces, quiero que me acompañe a Juan capítulo 10, verso 10, un texto muy famoso. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En alguna otra versión dice vida y vida en abundancia. Es importante notar esto, ¿por qué? Porque aquí está la enseñanza, el centro de la enseñanza está aquí. El Señor Jesús vino a darnos vida y una vida en abundancia. Son dos cosas diferentes. Y usted lo va a ver en el Éxodo, usted lo va a ver en el mapa profético del tabernáculo, va a ver cómo es de claro las dos etapas de ese proceso, mejor dicho, las tres etapas. Cuando uno recibe al Señor Jesús, se le da vida. Pero para la vida en abundancia hay un proceso en el cual el Señor tiene que desarrollar su vida en cada uno de nosotros. Y muchos cristianos manipulados les dicen, no, mire que el Señor le vino a dar vida en abundancia. Momentito, le vino a dar vida primero y vida en abundancia. Hay que entender dónde es la vida en abundancia, porque con esas expresiones son las que manipulan a la gente para hacerle creer que el Señor viene a enriquecerlo terrenalmente con dinero de aquí de la tierra, con tesoros terrenales, y no es así. Nuestra ciudadanía está en los cielos y vamos a ver que la vida en abundancia es allá en los cielos. Entonces vamos a ver cómo el ejemplo de Israel nos enseña, nos ilustra perfectamente cuál es el camino del cristiano, y en los temas siguientes vamos a ir viendo con detalle cuáles son las etapas o las pruebas que el Señor les puso a ellos en el desierto, que son las que cada cristiano tiene que sufrir y tiene que aprobar, si no va a estar siempre dando vueltas y vueltas en el desierto y Dios se va a desagradar de él. Y por eso, le repito, ese fue el ejemplo que se dejó para que no nos pase lo que les pasó a ellos, ¿verdad? Entonces vamos al primer punto. Juan 12:35. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Entonces, mira este punto final. El que no sabe a dónde va, ¿cómo está? Está en tinieblas. ¿Sabe usted para dónde va? Ahora vamos a entrar entonces al tema. El Señor nos viene a llamar y vamos a usar la figura de Egipto, porque ellos estuvieron en Egipto y Dios los llevaba a Canaán. Pero entre Egipto y Canaán se recuerda que había en el desierto. Y el desierto fue donde se quedaron postrados la mayoría. Entonces Egipto representa el mundo. Canaán representa nuestra vida allá en los cielos, que es lo que el Señor, es la meta del cristiano. Y entonces cuando nosotros salimos de Egipto, el Señor nos va a pasar por pruebas y tribulaciones para entrar en el reino. Eso no quiere decir que vamos a tener una vida miserable y pobre, no, no. El Señor tiene para nosotros, dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitáis os serán añadidas. Es decir, el Señor tiene las añadiduras que nosotros necesitamos para cada día. Mientras ellos estuvieron en el desierto, Dios les proveyó agua de la roca, Dios les proveyó maná, para que ellos no se murieran ni de sed ni de hambre. Son las mismas cosas que Dios tiene para nosotros. Dios ha prometido que lo que necesitamos para comida, vestido, alimento, Él lo va a proveer.
y nosotros entonces debemos enfocarnos en ir a Canaán. Pero el problema con los judíos, y ahí es donde vamos a empezar nosotros a ver el ejemplo y la mala interpretación que se hace de esas metas, el problema con el pueblo de Israel es que ellos querían ir a Canaán porque allá iban a estar las casas que no construyeron, los viñedos, dice, las cisternas, es decir, imagínense piscina, un montón, donde fluía la tierra, donde fluía el vino, la leche, la miel, es decir, representando toda la bendición del Señor para ellos terrenalmente. Y cuando ellos salieron de Egipto, ellos lo que querían era llegar allá, pero no entendieron que Dios tenía una meta superior para ellos y era perfeccionarlo, santificarlo. Por eso cuando el Señor los sacó y allá en el monte les dio la ley, les dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Pero eso no les interesó a ellos, lo que ellos querían era la legata con Moisés, era, ¿y dónde están las casas que nosotros nos prometiste? ¿Dónde están los viñedos? ¿Dónde están la leche, la miel? ¿Dónde está eso? Y entonces el problema del cristiano es que fácilmente lo engañan con esas promesas terrenales y le hacen ver que el Señor viene a darle una vida en abundancia y le hacen creer que esa vida en abundancia es dinero, casa, fortuna, salud, empresa, negocio, ser cabeza en el mundo, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la doctrina apostólica. Le voy a dar un consejo, querido hermano. Estudie las epístolas. Usted va a notar que la mayoría de ministerios que tergiversan la Escritura no son sistemáticos en el estudio del Nuevo Testamento. Siempre están predicando del Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque les gusta malinterpretar esas sombras y decirle a la gente que esto quiere decir. Pero el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Cuando usted empieza a leer las epístolas desde Romanos hasta Apocalipsis, usted va a ver qué clara es la doctrina que el Señor le dejó a su iglesia. Usted lo va a entender y nadie lo va a engañar. Algunos se molestan cuando le decimos estas cosas, pero lo que le estamos diciendo es no nos crea a nosotros. Use su Biblia y compruébelo, empiece a leer las epístolas y se va a dar cuenta. Entonces, lo primero que necesitamos es saber cuál es nuestra meta. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿A dónde nos llamó el Señor? Para la gloria eterna, para sacarnos del mundo. Él dijo, ustedes no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Se recuerda que él fue a la casa del Padre a preparar un lugar y cuando estuviera listo dice, voy a volver por ustedes para llevarlos a la casa de mi Padre para que estén conmigo siempre. Pero el cristiano olvida eso y por eso anda en tinieblas muchas veces y por eso lo engañan fácilmente porque olvida cuál es la meta, a qué lo llamaron. Pablo decía, yo me olvido de lo que está atrás y corro hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Todas las cosas que yo alguna vez valoré, dijo él, los títulos, el linaje, la vida religiosa, el fariseísmo, el judaísmo, todas esas cosas, dice, que antes fueron valiosas para mí, ahora las considero como basura. Yo quiero alcanzar a Cristo, conocerlo a Él y resucitar. Es decir, lo que Él anhelaba es la vida que el Señor nos prometió. Dice Juan, y esta es su promesa, la vida eterna, la vida en los cielos, la vida de Dios. Eso es la meta del cristiano. Y el cristiano que no sabe eso está en tinieblas. Entonces vamos a seguir viendo la meta y vamos a ver después cómo llegamos a Egipto, cómo salimos de Egipto. Y en los siguientes temas vamos a ampliar todas las pruebas que ellos les acontecieron en su camino hacia Canaán y que la mayoría no aprobaron y por eso Dios se desagradó de ellos y se quedaron postrados en el desierto. Mire cómo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, Dios nos llamó conforme a un propósito. ¿Y cuál es? Ahí dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, fuimos escogidos y fuimos predestinados. La meta en el Señor es la gloria eterna, sí, pero para poder compartir y llegar a esa gloria eterna, el Señor dispuso antes algo maravilloso y glorioso para nosotros, y es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En la serie anterior del cuerpo de Cristo, en el segundo tema hablamos del misterio de Adán, y ahí vimos cómo Adán es una figura, una sombra y figura, nuevamente la ley, mire, Hebreos 10, sombras y figuras, como Adán Cristo, el postrer Adán, y de él sacaron, cuando él durmió, cuando Cristo murió, sacaron a la costilla, es decir, a la iglesia, y después de que formaron a Eva, se la presentaron a Adán de la misma manera,
cuando Dios termine de formar a la iglesia, se la va a presentar a Adán, es decir, al postrer Adán, a Cristo, para que se consume el matrimonio eterno. Y entonces Eva, digamos, va a compartir, va a ser coheredera de la gloria eterna. ¿Pero por qué es coheredera? Antes de eso la tuvieron que casar con Cristo. Y antes de eso la tienen que hacer hecha a la imagen de Cristo. Es decir, la postrera Eva, que sería la iglesia. Entonces lo primero que Dios quiere hacernos es a la imagen de su Hijo. Después vienen las bodas del Cordero. Y cuando nos unan a Cristo, entonces vamos a ser coherederos herederos de Dios y coherederos con Cristo de su gloria. Esa es la meta del cristiano. Y si uno no entiende eso, cualquiera lo va a engañar con las cosas que le prometieron al Israel terrenal. Entonces necesitamos saber cuál es la meta. Juan 14:1, lo que les mencionaba, quiero que lo lea y usted lo pueda comprobar. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces, mire, el Canaán del cristiano está allá en la gloria eterna, en los cielos, pero antes de eso va a venir el arrebatamiento, pero antes de eso, la meta es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que el camino, después de que nos sacan de Egipto, el Canaán para el cristiano aquí en la tierra, es ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesús. Entonces, desde que nos saquen de Egipto, o si ya nos sacaron de Egipto, porque ya vamos a ver qué es salir de Egipto, todo lo que resta de nuestra vida en la tierra es para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y no para pensar en riquezas terrenales, ya lo hemos enseñado. La doctrina apostólica dice, 1 Corintios 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en lazo y en deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo sabe uno que tiene amor al dinero? Porque quiere enriquecerse. No tienen, ahí está la explicación en la misma Biblia. El que quiere enriquecerse, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando uno ha caído en la trampa de querer enriquecerse, si usted tiene el deseo de ser rico, le quiero decir, usted ha caído en lazo y en deseos necios y dañosos. Por eso el Señor dijo, qué difícil es que los ricos entren en el cielo. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a la riqueza. En este tiempo Dios está preparando a la iglesia y por eso para la iglesia no son las riquezas terrenales, sino los tesoros celestiales. Ese es el Canaán para la iglesia. Entonces sigamos leyendo, imitando el ejemplo de los apóstoles. Hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan, note bien, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mira los verdaderos apóstoles y el ejemplo que nos dan. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire, Pablo dice, miren el ejemplo de nosotros, porque ahora les escribo aún llorando de los que son enemigos de la cruz. Miremos a los enemigos de la cruz. Verso 19, cuyo fin es perdición. Esos enemigos de la cruz van a ser perdidos. Su fin es la perdición. ¿Y qué pasa? Cuyo Dios es su apetito. Tienen un Dios, sí, es su apetito. Y cuya gloria está en su vergüenza. Los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Cómo sabemos que una persona es enemigo de la cruz? ¿Cómo sabemos si nosotros podemos ser enemigos de la cruz y nos confesamos cristianos, que estamos en una iglesia que se dice cuerpo de Cristo y que vamos para el cielo? Si solo estamos, si nuestros pensamientos, dice, son las cosas terrenales, entonces somos enemigos de la cruz, porque el Señor no murió en esa cruz para hacerte rico en la tierra, hermano. Murió en esa cruz para salvarnos y poder devolvernos a la gloria eterna. Una vez estuvimos con Él, eso vamos a ver en otro estudio, pero por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria. Y el Señor vino a buscar lo que se había perdido y murió en esa cruz para abrir un camino nuevo y vivo. Pero ¿para dónde es ese camino nuevo y vivo? El camino es Él para llegar a la gloria eterna. A la gloria eterna. Eso es lo que el Señor vino. Y ese es el camino y el Canaán verdadero del cristiano. Mire cómo sigue diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso le digo, lea usted las epístolas y ahí va a encontrar la vida verdadera para el cristiano y las explicaciones del Antiguo Testamento ahí en las epístolas. Mire cómo dice el verso 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde somos, hermano? De los cielos, no somos del mundo.
Nuestro Canaán está ahí arriba. Miren la figura de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, los llevaban a Canaán. Pero pregunta, ¿por qué los llevaban a Canaán? Porque de ahí habían salido. ¿No se recuerda que en los días de José por el hambre, José descendió a Egipto y allá se fueron todos a Egipto y terminaron en Egipto esclavizados? Así es la misma historia de nosotros. Nosotros vamos a regresar a donde estuvimos, allá en el cielo. Dice el Señor, y al que venza le haré columna en el templo de mi Dios, dice en Apocalipsis, y nunca más saldrá de ahí. Salimos de la casa del Padre, como dice el Salmo 23, verso 6, al final, dice, volveré a la casa de mi Padre, como la parábola del pródigo. Todas esas son explicaciones de que nosotros salimos del Canaán y vamos a volver allá. En lo literal, en el terrenal, era Israel que había salido de Canaán y cuando quedaron cautivos en Egipto, Moisés los vino a traer para llevarlos de regreso a Canaán. Ahora, para la aplicación del ejemplo y enseñanza de la iglesia es que nosotros vamos a volver al cielo. Por eso el Señor vino a morir para llevarnos de nuevo al cielo. Entonces el Canaán del cristiano, nuestra ciudadanía, es en los cielos. Y mire cómo dice, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Por qué no nos podemos ir para el Canaán allá? Porque necesitamos que nos transformen este cuerpo y eso va a suceder hasta que el Señor venga. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, no estamos en el Canaán y no lo vamos a alcanzar. Lo que vamos a experimentar son las añadiduras del Señor en el sentido material para que no tengamos ninguna necesidad o para que no padezcamos nosotros. Pero el verdadero Canaán del cristiano está en la gloria eterna. Espero que usted ya lo pueda ver ahí. Sigamos leyendo Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Si usted lee los versos anteriores, dice que van a comer, que van a vestir, que van a beber, y les ejemplifica con las aves, con los lirios. Y aquí les dice el Señor, dice que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué tiene el Señor para nosotros aquí en la tierra? Añadiduras. Pero ¿dónde está nuestra gloria eterna? En nuestro verdadero Canaán, en los cielos. Allá es donde el Señor nos ha llamado para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, si uno entiende eso, ya se le abre la mente, el Señor le abre los ojos y empezamos entonces a entender perfectamente la verdad del error. Aquellos que están haciendo negocio del evangelio, cautivando a los hermanos con las promesas de prosperidad, de riqueza, de negocio, de ser cabeza, cosas que no dice la doctrina apostólica, porque el llamado para la iglesia es la gloria eterna, casarnos con Cristo antes y antes aquí en la tierra, en el proceso de formación, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué Dios quería hacer con ellos antes de llegar a Canaán? Prepararlos, formarlos. ¿Qué Dios está haciendo con nosotros ahora? Prepararnos y formarnos, haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, edificándonos. Ahora quiero que me acompañe para que veamos la esclavitud en Egipto. Romanos capítulo 5, verso 12. Ya habíamos hablado un poco más de esto, pero quiero mostrárselo rápidamente. Por tanto, dice, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces aquí vamos a entender con claridad algunos puntos. Egipto representa el mundo. Nosotros nos venimos al mundo porque pecamos. El hombre cuando se desobedeció, si usted lee con detenimiento el Génesis, usted va a ver que Dios puso al hombre en el huerto, pero el huerto era un lugar que no estaba en la tierra. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, el hombre pecó y lo expulsaron del huerto y volvió a la tierra. Cuando el hombre pecó, todos pecamos, dice. Entonces venimos a la tierra, al sistema del mundo. Entonces, ¿qué pasó en el sistema del mundo? Es donde el diablo gobierna. Faraón, dice el libro de Juan, en la epístola primera de Juan, sabemos que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. En otro lugar ahí mismo dice, porque el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos no provienen del Padre. Las cosas que están aquí en el mundo están dominadas por el diablo y nosotros estuvimos cautivos aquí. Entonces, eso es lo que representa la historia del Éxodo. Estamos viendo ahora la parte en Egipto. Ellos llegaron a Egipto, allá fueron esclavizados,
les pusieron duros trabajos, eso vamos a ampliar en el siguiente estudio, y allá, estando ellos cautivos en Egipto, ¿qué representa para nosotros? La cautividad del pecado. El dominio más grande del diablo en la vida del hombre es a través del pecado. El Señor vino a los fariseos y les dijo, ustedes son esclavos del pecado. No, que nosotros somos hijos de Abraham. Les dijo el Señor, si el Hijo no los liberta, ustedes no van a ser libres. Y todo el que es esclavo del pecado así va a permanecer. Entonces la esclavitud en Egipto, que está representada en el mundo, y Faraón representando al diablo, es la esclavitud que tenían por medio del pecado. La obra de nuestro Señor es librarnos del pecado, pero no, mire qué cosa, allá ellos cuando salieron de Egipto, ya lo vamos a ver cómo es el camino hacia llegar a Canaán, pero para nosotros es una representación, recuérdese, Israel no es la iglesia no es Israel, son representaciones y figuras que ahora en la doctrina apostólica podemos entender. Estuvimos en el mundo, en el sistema del mundo, cautivos del mundo, pero cuando el Señor vino, ¿cómo lo sacaron a ellos de Egipto? ¿Se recuerdan? Ellos sacrificaron aquel cordero pascual, la sangre de ese cordero las pusieron en los dinteles y entonces el destructor no los destruyó a ellos. Eso representa para nosotros la sangre de Cristo. Cuando usted y yo recibimos la sangre de Cristo, es cuando el cordero pascual pone su sangre y ya el destructor no nos va a destruir. Pero ya pensó que aunque ellos les habían puesto la sangre en los dinteles, todavía seguían en Egipto. ¿Un cristiano puede ser salvo y salir y estar esclavo en Egipto? Sí. Ahora se lo voy a explicar con más detalle. Cuando ellos realmente abandonaron la tierra de Egipto, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, es decir, ¿cuál es la frontera de Egipto? El cruce del Mar Rojo. Y eso dice el libro de 1 Corintios 10, que es la figura del bautismo. Ahora entendemos nosotros que el cristiano abandona digamos, el dominio del pecado. Cuando recibe al Señor es salvo, pero abandona el dominio del pecado cuando se bautiza. Por eso es importante el bautismo. Quiero que me acompañe. Vamos a buscarlo aquí. En Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, dice, en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mire, el bautismo era, ellos pasaron por las aguas y salieron al otro lado. Eso representa el bautismo para el cristiano, que muere a Egipto y cuando sale ya sale en otra esfera, ya no bajo el dominio de Faraón, sino bajo el dominio de Dios. Y mire cómo dice el verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, eso es el sacrificio en la sangre, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, ¿qué pasa en el bautismo? Mira, los dinteles de la sangre allá en Egipto, para ellos, ahora para nosotros es la sangre de Cristo. Para ellos fue cruzar el Mar Rojo, para nosotros es el bautismo. Cuando un cristiano se bautiza, sale del dominio de Faraón aquí en la tierra. Pero el bautismo no es para los cielos. El bautismo no tiene nada que ver para los cielos. Si un cristiano recibe al Señor Jesús y muere, él va para los cielos. Él va para la gloria eterna. Y allá no es que hay unas secciones para los que no fueron muy santos y otras para los más santos. No, no. Somos cuerpo de Cristo. Allá vamos a estar todos con Cristo. Eso es algo maravilloso. Entonces el bautismo tiene que ver con nuestra esfera de gobierno aquí en la tierra. El cristiano que no se ha bautizado, aunque tenga la sangre, todavía permanece bajo el dominio de Faraón. Cuando ya se bautiza, entonces sale del dominio de Faraón, porque eso es lo que hace, se hace uno con Cristo en su muerte, y así cuando sale de las aguas bautismales, se hace uno con Cristo en su resurrección, para que andemos en novedad de vida, ¿verdad? Entonces, antes y después del cristiano, ¿qué pasa? Usted lo puede leer en Romanos 7:20, ahí le pongo la cita en la pantalla. Pablo dice, y nos muestra una cosa tremenda, y si lo que no quiero hacer esto hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace, dice, prisionero
de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Mire qué tremendo. Esa es la experiencia del cristiano que todavía no ha salido del dominio de Faraón. Se da cuenta de que hay una ley en sus miembros que lo hace esclavo. ¿Cómo sabemos, hermano, en la forma más práctica, si nosotros todavía estamos bajo el dominio de Faraón? Porque el pecado nos obliga a pecar. El pecado que habita en el cuerpo de carne pecaminoso que tenemos nos obliga a pecar. Cuando un cristiano ha salido de la esfera de Egipto, ya el hombre de pecado ha sido muerto y en el bautismo ha sido sepultado. Eso es lo que dice Romanos 6. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que ya no andamos en novedad de vida? Porque ya no pecamos. No, sí pecamos, pero ahora el pecado solo nos tienta, no nos domina. Mientras que cuando estamos en Egipto, el pecado nos obliga. Si un cristiano usted escucha que dice, hermano, es que yo no puedo dejar ese pecado, es que no me ha costado, hermano, dejar ese vicio, le quiero decir algo, usted no ha salido de Egipto. ¿Por qué? Porque por eso es importante que vea los temas más adelante que vamos a seguir, para que usted vea qué es lo que Dios les quería enseñar a ellos. Porque muchos cristianos piensan que están camino al cielo, que van a la gloria eterna y todavía están bajo el dominio del pecado. No han ni salido de Egipto. La Biblia nos enseña eso y lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que le quiero enseñar es nuestra estadía en Egipto y qué es la sangre y el cruce del Mar Rojo. Es la salvación y el bautismo. Eso es lo que representa para nosotros. Antes de Cristo, ya le dije, nos obligaban. Después de Cristo solo nos puede tentar. Si un cristiano peca ahora es porque él simplemente cedió a su deseo, pero ya no es obligado por el pecado como si lo era uno antes de haber sido salvado y sacado de Egipto. Eso es algo maravilloso. Ahora, le quiero mencionar una cosa bien importante que vamos a ver en el mapa profético que encontramos en el Éxodo. Mire esa fotografía, ahí está el tabernáculo de Moisés. Es importante ver el tabernáculo, ¿por qué? Porque ahí usted va a ver todo lo que vamos a aprender en este Éxodo. Esa es la vida del cristiano, ahí está representada literalmente la vida de Israel y proféticamente la vida de la iglesia. Se recuerda que el tabernáculo tiene tres partes: atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, ahí usted lo puede ver, ahí estaba el altar del holocausto o el altar de bronce y la fuente de agua. Después estaba el lugar santo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el candelero y de la mesa de los panes de la proposición. Y entre la frontera del lugar santo y el lugar santísimo, el altar del incienso y adentro ya el arca del pacto con el maná, con la vara de Aarón y con las tablas de la ley. Ese es el camino del cristiano. Miren, el cristiano aquí en la tierra, dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínense. Entonces, ¿dónde se sacrificó el cordero? ¿O dónde se sacrificaba en los sacrificios de la ley? En el atrio. Esa era una sombra del sacrificio del Señor. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, quiero que me acompañe, dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, ellos hicieron el sacrificio de los panes sin levadura y de comer el cordero. Se instituyó la fiesta pascual, pero eso era una sombra para nosotros, se escribió eso, para ejemplo nuestro. ¿Por qué? Porque eso apuntaba al sacrificio del Señor que iba a ser en el atrio, en el altar de bronce. El altar de bronce, ¿qué representa? El monte del Gólgota, ahí donde el Señor fue sacrificado. Ahí, hermano, el Señor derramó su sangre y después descendió a las partes más bajas de la tierra. Ahí se quemaba el cordero en el altar de bronce. Es una cosa increíble. Entonces, mire, ¿qué es lo primero que vemos cuando entramos al tabernáculo? El altar, el sacrificio de Cristo. Es lo primero para entrar en este mapa profético, en este camino. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el lugar final? ¿Cuál es el lugar más glorioso del tabernáculo? El lugar santísimo. ¿Y qué está ahí en el lugar santísimo? El arca del pacto, la presencia del Señor. La meta del cristiano es llegar al lugar santísimo. Entonces, mire, el atrio, Egipto. El lugar santísimo es el Canaán. Pero entre el atrio y el lugar santísimo está el lugar santo. Ese es el desierto. Entonces, por eso el cristiano, después de que pasa el atrio, mire, después de que ve el altar de bronce, el sacrificio del cordero,
pasa por la pila o por la fuente de agua. Ese es el bautismo. Después de pasar por eso ya entra al lugar santo. Y ahí vamos a ver más adelante esos detalles, pero lo que quiero es que vea ahorita el mapa. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Egipto, el desierto y Canaán. Ahora centrémonos en el atrio. En la sangre del cordero y el agua. Es decir, la sangre en los dinteles en la historia literal y el pasar el mar rojo. Ahora en la historia espiritual, el sacrificio del cordero por nosotros, su sangre en nosotros y el bautismo. Y en los sacrificios de las sombras para Israel era el sacrificar el cordero y en la pila de la fuente de agua. Mire cómo estaba el mapa ahí de lo que les pasó a ellos literalmente y de lo que representa espiritualmente ahora o simbólicamente para la iglesia el atravesar el sacrificio del cordero y el ser bautizado. Es algo maravilloso. Después vamos a ver que ya entramos al lugar santo y en el lugar santo ¿qué aparece? El candelero. ¿Y qué es el candelero? Dice Apocalipsis, que lo vimos en la serie anterior del cuerpo de Cristo. La iglesia. ¿Y qué son la mesa de los panes de la proposición? La palabra del Señor. Entonces, en el tiempo del lugar santo, que es el tiempo que estamos viviendo ahora después de que salimos de Egipto, ¿qué es lo que Dios tiene para el cristiano? El candelero y los panes de la proposición. Espero no confundirlo porque estas son cosas que hay que verlas así, tal vez en otro mapa donde pudiera poner los tres niveles. Entonces, volvamos aquí, se lo vuelvo a explicar. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Veámoslo en Israel, Egipto, el desierto y Canaán. Veámoslo en la iglesia, saliendo del mundo, preparándose para llegar a la gloria eterna, que es la vida eterna, es decir, el lugar santísimo. Entonces, si nosotros ya recibimos al Señor Jesús, es decir, ya pasamos por el altar de bronce, si ya nos bautizamos, es decir, ya pasamos por la fuente de agua, ahora estamos en el lugar santo. ¿Y qué es lo que Dios tiene para el cristiano que está en el lugar santo? El candelero y los panes de la proposición. Son las dos cosas que resumen la vida del cristiano, la palabra de Dios y la iglesia. ¿Dónde tiene que estar el cristiano? En la iglesia y en la palabra. En la iglesia como una lámpara sirviendo y en la palabra recibiendo, comiendo, alimentándose, fortaleciendo, siendo edificado, peleando, etcétera. Todo por medio de la palabra. Esa es la vida. ¿Para prepararnos para qué? Para el lugar santísimo. Allá, eso es cuando el Señor venga y vamos a estar en su misma presencia. Entonces, vea qué hermoso es este primer tema que estamos aprendiendo del éxodo del cristiano. El camino que todo cristiano debe recorrer, desde que sale de Egipto, o desde que recibe al Señor, se bautiza y sale de Egipto, hasta el desierto que tiene que atravesar aquí en esta tierra, para un día llegar al lugar santísimo, a la gloria eterna. En los siguientes temas vamos a ir viendo las diferentes pruebas que Dios les puso a ellos en el desierto, es decir, el tiempo que ahora estamos viviendo como iglesia en el lugar santo, para prepararnos para esa gloria eterna. Pero muchos del pueblo de Israel se quedaron postrados porque no aprendieron, no dispusieron su corazón para recibir lo que Dios quería hacer con ellos. Estaban enfocados en sus casas, en los viñedos, en la leche, en la miel, en las cosas terrenales. Pero ya vimos que eso es ser enemigos de la cruz. ¿Por qué los judíos, hasta el día de hoy, desde los días del Señor Jesús, son enemigos de la iglesia? Nosotros oramos por ellos porque nosotros tenemos que orar por todos, incluyendo a nuestros enemigos. Pero usted lee en el libro de Romanos y dice que por causa del evangelio ellos son enemigos nuestros. ¿Por qué? Porque ellos tienen su mirada en las cosas terrenales. Son enemigos de la cruz porque solo piensan en las cosas terrenales. Y así mucha iglesia está siendo arrastrada por esas falsas doctrinas para buscar todas las promesas que le hicieron a Israel, ignorando que para la iglesia el Canaán verdadero es la gloria eterna. Te animo, hermano, a que puedas comprobar este estudio. A los que están en el grupo voy a subir el tema para que lo puedan tener ahí por escrito. Y te animo para que lo puedas compartir también. Y que estés pendiente todos estos lunes. Vamos a seguir viendo todo el proceso del éxodo para llegar a la vida que el Señor prometió. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Vida allá en Egipto y vida en abundancia en la gloria eterna. Pero hay un proceso para llegar ahí. Y el Señor nos lo revela en esa historia maravillosa del éxodo. 1 Corintios 10:11 fue lo que empezamos. Eso se escribió como ejemplo para nosotros y como enseñanza para nosotros, para que tomemos nota. Que Dios te bendiga, te espero pronto.